Bueno, vamos a hacer algunos ejemplos más de unas pequeñas variantes que pueden aparecer en los problemas de separación de variables. Entonces, pues os comento por aquí alguno de ellos. Bueno, esto es uno de los ejercicios de la hoja. Hay una pequeña errata en los enunciados de la hoja. Simplemente, pues ahí el intervalo donde se mueve la función es ese. Pero bueno, al margen de eso, este es un problema un poco peculiar por dos razones. La primera es porque aparece una constante aquí en la ecuación de ondas. En general eso suele ser bastante habitual, porque muchas veces la ecuación de ondas, cuando se muestra en este formato. U sub tt menos una constante al cuadrado, una constante básicamente positiva, por vxx, donde esta constante está relacionada con el coeficiente de elasticidad de la cuerda que supuestamente estamos modelando con esa ecuación. Entonces, pues es muy habitual encontrarse alguna constante de ese estilo en la ecuación de ondas. Ahora vemos cómo se trata. Y sobre todo, lo que va a hacer un cambio importante es que el tipo de condiciones aquí son mixtas, son una condición Dirichlet en un extremo y una condición Neumann en el otro, ¿vale? Hemos visto Dirichlet en los dos, Neumann en los dos, pero este caso es un poquito más peculiar y da lugar a otro tipo de cosas que vamos a ver, ¿vale? Por lo demás es un problema relativamente sencillo porque las condiciones de contorno son ya nulas, que es lo básico, lo fundamental en todos estos problemas, que la condición de contorno sea nula, porque si no hay que transformar el problema de forma adecuada para poder tener esas condiciones de contorno nulas. Y bueno, pues por lo demás, condiciones iniciales pues de ese estilo, y la ecuación es homogénea, con lo cual estamos en el caso, digamos, sencillo, pero sabéis que realmente tampoco da mucho más problema que no sea homogénea, simplemente da más trabajo, pero conceptualmente no mucho más. Entonces, primero, ¿cómo tratamos con la constante? Lo que voy a hacer es separación de variables al uso. En este caso, además, funciona perfectamente porque no me sirve como inspiración, sino directamente para resolver la ecuación. Si metéis esa separación de variables en la ecuación, pues nos va a quedar lo clásico, t segunda por x, pero aquí que nos queda un menos 256 por x segunda por t igual a 0. Separo, entonces lo escribiría como t segunda, separo y divido por xt, como siempre. T segunda partido por t va a ser igual a 256 x segunda partido por x, ¿vale? Y de aquí lo que obtengo es que, como tengo una función de t a la izquierda y una función de x a la derecha, pues esto tiene que ser igual a una constante en lambda, ¿vale? Todo prácticamente igual, con la diferencia de la aparición de esa constante ahí. Entonces, si separamos las ecuaciones, nos tendríamos una primera ecuación de este estilo, t segunda menos lambda t igual a 0, y una segunda que, bueno, pues la podría escribir de esta forma, 256 por x segunda menos lambda x igual a 0, o si queréis, x segunda menos lambda partido 256 por x igual a 0, ¿vale? Bien, esta es una forma que es simplemente hacerlo así, pero yo os recomiendo una pequeña alternativa que es idéntica, pero, bueno, pues un poco más cómoda quizás, porque en lugar de separar desde aquí, yo lo que puedo hacer es escribir la constante con la t, ¿vale? Que es lo mismo. Decir que ahora eso es una constante porque a la izquierda tengo una función de t y a la derecha otra función de x, por tanto esto es una constante. Ojo, esta constante no es la misma que esta, ¿de acuerdo? Lógicamente, porque esta constante estaría aquí dividida por 256 y en el otro caso no está, pero es simplemente una constante. Y entonces saco los problemas diferenciales, como siempre, y en este caso quedaría como t segunda menos 256 lambda t igual a 0.
Es equivalente una cosa con la otra, ¿eh? No son las mismas cuentas, pero son equivalentes. Pero tiene para mí la ventaja de que, como yo le voy a trabajar con las condiciones de contorno, pues lo voy a hacer ya en el formato habitual en el que ya estamos acostumbrados y no en este que me obliga a arrastrar el 256. No tiene mayor influencia, simplemente que vamos a tener que arrastrarlo, nada más, ¿eh? Todo, por supuesto, va a ser idéntico, con el pequeño matiz de que las constantes son ligeramente distintas, ¿vale? Pero en un caso aparece de una forma y luego el otro pues se lo absorbe. Entonces yo prefiero esta segunda opción, pero bueno, como veis el tratamiento de la constante es absolutamente trivial. Y las condiciones de contorno, que en ese caso son u de 0t igual a 0, significa que x de 0 va a ser 0, y u sub x en 2t igual a 0 significa que x' de 2 es 0, ¿vale? Como veis, las condiciones de contorno pues se transforman en Dirichlet-Neumann distintas para la ecuación de segundo orden, el problema de Sturm-Liouville que tenemos que resolver. Bueno, pues entonces estas condiciones de contorno junto con este problema, pues lo de siempre. Tengo que buscar soluciones no nulas, porque la solución nula no me sirve para nada. Otra vez igual, si lambda es positivo, aquí me saldrían soluciones de tipo exponencial. Las soluciones de tipo exponencial con este tipo de restricciones a 0, básicamente nos dicen que los coeficientes van a ser 0, así que no me interesa. Aquí podríamos ver qué pasa con las constantes, o sea, con la solución para lambda igual a 0, es decir, con las funciones lineales. Si el lambda es 0, la solución sería una cosa lineal, pero en este caso es sencillo ver que x de 0 igual a 0 implica que c sub 1 es 0, y que x' de 2 igual a 0 implica que c sub 2 es 0, ¿vale? Por lo tanto, también nos sale la solución nula, que no nos sirve de nada, ¿vale? Así que una vez más me sale lambda negativo como la posibilidad, que me va a dar lugar, como siempre, a las funciones trigonométricas. Si lambda es negativo, pues entonces ahí tendríamos raíz de menos lambda i, raíz de menos lambda i, que serían las soluciones complejas asociadas a esas soluciones trigonométricas. Y observar ahora qué pasa con las condiciones, porque son un poquito más peculiares. X de 0 igual a 0, como siempre, en este caso sale c sub 1 igual a 0, ¿vale? Y x' de 2 igual a 0, pues observar que x', como c sub 1 es 0, solamente voy a derivar la segunda. Esto sería c sub 2 raíz de menos lambda coseno de raíz de menos lambda por x, que es 2, y eso debe ser 0. Por supuesto, si c sub 2 es 0 no me vale para nada, el raíz de menos lambda no es 0, lo que podría ser 0 es el coseno. ¿Y dónde se anula el coseno? Bueno, pues entonces hay que mirar dónde se anula el coseno. Se anula en pi medios más kpi, ¿vale? O sea que la raíz de menos lambda por 2 debe ser igual a pi medio más n pi, donde n eventualmente es cualquier múltiplo, perdón, n es cualquier número entero, ¿vale? Pi medio menos pi medio más pi medio, etc., ¿vale? Y de aquí lo que obtengo es raíz de menos lambda es pi partido por 4 más n pi medio, ¿vale? Esto lo voy a escribir típicamente como pi medio por n más un medio, ¿vale? Y así pues lambda sale menos pi medio es n más un medio al cuadrado, ¿vale? Y por tanto las soluciones x que tengo, las x que nos han salido, las x en x, como el c1 nos había salido 0, salen del tipo seno, raíz de menos lambda, por x. Y en este caso la raíz de menos lambda es, como hemos dicho, pi medio por n más un medio x, ¿vale? Y claro, nos sale algo que hasta ahora no nos había salido y que es ligeramente diferente, y es la, digamos, la novedad que tiene esto. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues lo que está pasando es que nos ha salido una nueva familia de funciones trigonométricas, que no son las seno de nx, ni seno de n pi x partido por L. Os recuerdo un poco de dónde nos han salido todas esas familias. Nos ha salido algo diferente, pero que en el fondo funciona exactamente igual, ¿vale? Os recuerdo brevemente cómo funcionaba la historia de Fourier. Yo tenía una función periódica de periodo 2pi,
¿vale? Definida en el intervalo menos pi pi, extendida por periodicidad, y yo a esta función lo que hacía era asignarle pues una serie de ese estilo, donde los coeficientes venían dados básicamente pues integrando la f con respecto a los cosenos y con respecto a los senos. Y si os acordáis, esencialmente la idea de poder obtener eso era simplemente porque cuando uno hacía las integrales de los cosenos de nx con los cosenos de mx, o los cosenos de nx con los senos de mx, o los senos de nx con los senos de mx, todas esas funciones, a no ser que multiplicaran la misma por la misma, todas eran cero. Todas esas integrales eran cero. Esencialmente se trata de una familia ortogonal. Esa integral no es más que un producto escalar, son ortogonales, y entonces aquí lo que tengo esencialmente no es más que una base, de alguna forma. Esto es una combinación lineal, ¿no? En álgebra es una simple combinación lineal. Esto no es más que una base ortogonal, ¿vale? Y cuando tú tienes una base ortogonal, eso te permite representar las funciones a través de sus proyecciones sobre esa base. Aquí usamos estas funciones cuando nos íbamos al intervalo menos LL, pues usábamos una por el estilo, eran esencialmente por unos nuevos coeficientes, donde nos aparecían aquí unas funciones que eran npi partido por lx, y aquí seno de npi partido por lx, que no es nada más que una traslación, una escala, reescala de cambiar el intervalo menos pi pi en menos LL de esta familia de funciones, ¿vale? Bueno, pues la cuestión está en que esta familia de funciones no es la única que nos permite hacer el mismo juego. Es decir, yo aquí consideré esta familia de funciones, ¿vale? Pero también tiene sentido considerar esta otra familia de funciones. Asociar a una función, serie, que en este caso empieza en 0, porque ahora veréis por qué, de unos coeficientes por cosenos de m más un medio x, más unos coeficientes seno de n más un medio por x. Que es una familia distinta. Esencialmente es una familia ligeramente distinta. Es como una pequeña variante de estas funciones de aquí. Pero se puede probar del mismo modo, exactamente igual, que cuando tú consideras cosenos de este estilo con n y cosenos de este estilo con m y los multiplicas salen 0, cosenos con senos salen 0, senos con senos salen 0, es decir, es otra familia ortogonal. Exactamente igual, y nos permite hacer lo mismo, exactamente lo mismo, pero con un conjunto ligeramente distinto. Y no solamente existen estas, hay un montón de familias, ¿vale? Siempre que consigas, básicamente la idea es conseguir justamente que la ortogonalidad es como tener una base, es como cuando uno tiene una base ortogonal en R3, la clásica base canónica, pero la mueves y te da otra base en R3 ortogonal y tienes infinitas bases, pues lo mismo pasa en este caso. Entonces lo que nos ha salido aquí esencialmente no es más que la reescala al intervalo menos 2, 2 de esta familia. Si os pensáis cómo sería, aquí sería npi partido por L, bueno, pues si multiplico aquí por el pi partido por L, que es la diferencia entre esta y esta, aquí el L va de 2, pues nos ha salido aquí el pi medios, el pi partido por L. O sea que esta es la correspondiente a esta familia, pero en el intervalo menos 2, 2. Y del mismo modo que aquí jugábamos con la paridad y la imparidad, y jugábamos con que las funciones en intervalo 0 pi la puedo extender de forma impar y entonces me asocio nada más que una serie de senos, o la extiendo de forma par y nada más que tengo series de cosenos, pues aquí puedo repetir la misma historia, ¿de acuerdo? Y entonces a una función par de aquí, como estas funciones son pares o impares, pues puedo hacer exactamente, si la tengo en intervalo 0L, la extiendo y la reconstruyo en intervalo menos LL. Por lo tanto, el hecho de que nos salga una familia de este estilo, lo único que significa es que tengo que usar este tipo de series y tengo que usar los coeficientes asociados. Bueno, pues la buena noticia es que los coeficientes funcionan exactamente igual, es decir, si uno hace esta asociación, los coeficientes a su n son 1 partido por pi, integral entre menos pi pi, de la f por el coseno de n más un medio x, y los b sub n son lo mismo, pero con el seno. Exactamente igual. Insisto que es una simple cuestión de ortogonalidad. En el momento que tengas la ortogonalidad, todo sale exactamente del mismo modo. El único detalle a veces es simplemente la cuestión de que sale aquí pi o qué es lo que sale, que a veces no puede salir pi, puede salir algo ligeramente distinto, pero
no es problema. En el caso en el que estamos, como aquí me voy a poner el intervalo 0,2 y con funciones tipo seno nada más, pues haré una extensión impar y entonces el coeficiente será el correspondiente 2 partido por L, integral entre 0 y L de lo que aparezca ahí, ¿vale? Desde el punto de vista práctico uno dice, bueno, yo cuando sé cuándo tengo una familia ortogonal o cuándo no. Si ya sale en el examen una familia que no sea las que hemos visto hasta ahora, esta o esta, yo os diría, esto es una familia ortogonal o la serie de Fourier asociada a una función se puede obtener de esta forma. O sea, que os daría cuál sería la fórmula, pero desde el punto de vista teórico, la recreación de todo es idéntico a la serie de Fourier. La única variante, o sea, yo empecé con estas, pero podría haber empezado con estas. ¿De acuerdo? Os podría haber dicho, yo considero esta familia y voy a hacer una representación de una función a partir de una serie de ese estilo. O sea que todo el proceso se puede repetir exactamente igual y las cuentas son las mismas, ¿vale? Con una pequeña variante de luz medio que hay ahí. ¿De acuerdo? Así pues, cuando aparecen condiciones de este estilo, condiciones mixtas, una Dirichlet y una Neumann, lo que a veces nos sucede es que las familias que aparecen son ligeramente diferentes, son familias adaptadas a esas condiciones. Cuando aparecen condiciones tipo Robin, ¿vale? Que no hemos visto ninguna y no las vamos a ver porque de hecho había un problema y lo quité porque se complica la cosa. Cuando hay condiciones tipo Robin nos aparecen otras familias, pero a veces son familias que ni siquiera somos capaces de escribirlas explícitamente. Sabemos que existen, somos incluso capaces de probar cosas sobre esas familias que son ortogonales, pero no tienes una expresión explícita para ellas, ¿vale? Entonces la cosa se complica y pues no me voy a meter por ahí porque entonces habría que ahondar mucho más en la serie de Fourier. Pero esencialmente esa es la historia, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces vamos a seguir construyendo lo que pasa aquí. Ya digo, todo esto sale, no sale en esta familia. Bueno, pues esta familia simplemente la vamos a usar tal cual. Como tengo una ecuación homogénea y tengo ya los lambdas, pues ya puedo resolver los test. Entonces, la ecuación para los t sería t sub n segunda menos 256 por lambda. El lambda hemos dicho que vale menos pi medio n más un medio al cuadrado, pues esto sería un más pi medio n más un medio al cuadrado por los t sub n iguales a 0. Y eso es una ecuación de segundo orden que directamente me da las soluciones. Como esto el polinomio característico sería m cuadrado más esto, que es positivo, pues está claro que salen soluciones tipo trigonométricas, o sea que tendríamos un coeficiente a sub n por el coseno de la raíz de esto, que sería 16 pi medios n más un medio por t, más b sub n por el seno de lo mismo. ¿Vale? Así obtendríamos el A sub n y el B sub n. O sea, perdón, así obtendríamos el T sub n y nos falta obtener el A sub n y el B sub n. Daros cuenta de que directamente esta es solución ya de la ecuación. Sí. Cuando calculas las x y te sale una solución de tipo trigonométrica, ¿te puede salir en las t una solución tipo exponencial? Sí, dependiendo del tipo de ecuación que tengas. Si aquí hubiese tenido un menos, sale el tipo exponencial. ¿Vale? Lo que pasa es que esto es una ecuación de onda. En la ecuación de onda sale todo trigonométrico. La ecuación de onda está acotada. Las soluciones son siempre acotadas. Entonces no te puede salir exponenciales. Te van a salir en el calor, por ejemplo. O en el calor suelen salir exponenciales negativas o en Laplace. En Laplace te van a salir típicamente, lo típico en Laplace es que tengas trigonométricas con exponenciales. Porque en Laplace realmente el hecho de que aquí tengas otro signo es como si aquí tuvieras un signo menos. Eso te salen exponenciales. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces vamos a fijar las constantes como... o sea, lo que tengo por tanto es que mi solución es una suma. Fijaros, aquí antes he dicho esto vale para 0, vale para 0 pues porque efectivamente para n igual a 0 ya el primer valor es negativo. Antes para n igual a 0 nos salía 0 y ese no nos valía porque el lambda es negativo. Pero esto es válido para todo n entero, para todo n mayor o igual que 0 entero. ¿Vale? Porque para los n negativos se reproducen los mismos valores en esencia. Se están repitiendo, ¿vale? Entonces la suma es realmente desde 0 hasta infinito
de estas T sub n, que no las voy a reescribir, pero son las que están ahí escritas, por los senos de pi medios n más 1 medio por x. ¿Vale? Ese sería el tipo de soluciones que buscaría, donde T sub n ya tiene este aspecto, no tengo que encontrarla porque son soluciones de eso. Y ahora las condiciones iniciales, pues me van a decir que para Tn u de x0 aquí aparecería T sub n de 0 y T sub n de 0 es simplemente A sub n. Así que aparecería el seno de pi medio, ¿vale? Y esto, perdón, esto he dicho que es 0, pero no es 0, es igual a esta función de aquí, llamarla u sub 0. ¿Vale? Entonces ahí, como digo, lo que tengo es precisamente eso, una serie de Fourier de la función u sub 0, pero en términos de esta familia distintas de las que habíamos visto hasta ahora, en términos de esta familia de seno de pi medio n más 1 medio x. ¿Vale? Estos son los coeficientes de Fourier. ¿Y cómo se calculan? Pues, repito, las fórmulas son idénticas. En este caso, la fórmula sería 2 partido L, que en este caso vale 2, integral entre 0 y 2, lo estoy haciendo en el intervalo 0,2, es decir, estoy haciendo la mitad, estoy haciendo la típica extensión impar, de la función esta de aquí, u sub 0 de x, por el seno de pi medios n más 1 medio por x. O sea que básicamente lo que tengo que calcular esos coeficientes es volver a calcular una integral que es la típica serie de Fourier. ¿Vale? No la voy a hacer porque es una castaña, pero es muy sencilla, simplemente hay que romper la integral en 2 trozos, porque la función viene a trozos, pero son integrales directas. El hecho de que aquí esto sea muy aparatoso no afecta para nada a la hora de integrar, es absolutamente trivial, es igual que las otras, salvo el hecho de que es un poquito más aparatoso. ¿Vale? Y luego, por otro lado, pues tendríamos la u sub t de x0, que es 0 ahora sí, y que por tanto nos dice que la u sub t aquí serían las derivadas de las t, o sea que tendríamos que la u sub t en x0 es la serie de los t sub n' de 0 por seno de pi medio n más 1 medio x, y t sub n' de 0, pues esto es sencillo de calcular porque esto sería el seno de 0, que es 0, y esto sería pues b sub n por eso de ahí, ¿no? Por 16 pi medio n más 1 medio por el coseno de eso, que para t igual a 0 vale 1, y esto es 0. Y bueno, pues lógicamente ahí sacando las constantes y demás, lo que me dice es que b sub n son 0, los b sub n son todos 0. ¿Vale? O sea que, insisto, condiciones mixtas a veces generan familias diferentes a las que uno está acostumbrado, pero que funcionan exactamente igual a todos los efectos que con las familias conocidas, ¿vale? Y ya digo que si sale alguna de estas, pues yo simplemente pondría cómo se calculan los coeficientes de Fourier, es decir, cuál es, digamos, el marco teórico que soporta pues el hecho de usar familias que no hemos visto, ¿vale? Ok. Bueno, pues vamos con otra variante, que es el problema 7b, también parecido.
Y bueno, pues vamos a ver cómo sale este, que en principio es parece estándar, pero también tiene una pequeña particularidad curiosa. Bueno, pues lo mismo, una ecuación de onda homogénea, condiciones de contorno homogénea, con lo cual no hay que hacer ninguna transformación, condiciones iniciales prácticamente idéntico al otro. Me vais a permitir que no haga ya separación de variables con calma, sino que directamente escriba lo que sale, pero en cualquier caso ya sabéis cómo obtener eso, no tiene ningún misterio. Sale una ecuación, ecuaciones de segundo orden para la x y para la t, las dos idénticas, y las condiciones de contorno, en este caso, la u de menos pi t igual a 0, se transforma en x de menos pi 0, y la u en pi t 0 se transforma en x de pi igual a 0. ¿Vale? Por lo tanto, el problema de Sturge-Liouville que voy a resolver para la x con estas condiciones de contorno, pues es el de siempre. Entonces, otra vez igual, son condiciones de contorno, en este caso Dirichlet a 0, lo que significa que exponenciales no va a admitir, lineales si admitiera tendría que ser 0, lógicamente la única posibilidad es que lambda sea negativo y que tengamos soluciones de este estilo. Unas trigonométricas, como siempre, ¿no? Entiendo que eso no tiene ya mayor dificultad. Imponemos las condiciones y ahora sí que vamos a encontrar una pequeña variante. Entonces, x de menos pi igual a 0 se traduce en c sub 1 coseno de raíz de menos lambda por menos pi más c sub 2 seno de raíz de menos lambda por menos pi igual a 0. Y x de pi igual a 0 se traduce en coseno de raíz de menos lambda por pi más c sub 2 seno de raíz de menos lambda por pi igual a 0. ¿Vale? De ahí tengo que sacar la c sub 1 y c sub 2. Entonces, bueno, realmente las puedo escribir un poquito mejor porque esta primera ecuación, como el coseno es par y el seno es impar, me permite sacar el signo menos. Entonces, esta primera ecuación la puedo reescribir como c sub 1 coseno de raíz de menos lambda pi. Y esta, como es impar el seno, pues el menos sale fuera. Y me aparecería esa ecuación. Entonces, fijaros qué tipo de ecuación de sistema tengo. Tengo un sistema básicamente una constante más por c sub 1 más otra constante por c sub 2 y la misma constante por c sub 1 menos la misma constante por c sub 2. O sea que si esas constantes, si el coseno de raíz de menos lambda pi o el seno de raíz de menos lambda pi no son 0, automáticamente las soluciones son nulas. O sea que si esas dos cosas son distintas de 0, automáticamente la solución sería nula y esta no me vale para nada, como ya sabemos. ¿Vale? Pero ¿qué pasa si el coseno es 0? Sí, voy a empezar si el seno de raíz de menos lambda pi es 0, ¿vale? Si el seno de raíz de menos lambda de pi es 0, entonces digamos que de estas ecuaciones desaparecería y nos quedaría solamente la misma ecuación, c sub 1 por el coseno, ¿vale? Por tanto, c sub 1 tendría que ser 0 y automáticamente c sub 2 se queda libre, así que soy capaz de generar una familia de soluciones con c sub 2 distinto de 0, que serían tipo senos. Y claro, el raíz de menos lambda pi es 0, esto ya sabemos cuándo ocurre. Esto es cuando raíz de menos lambda pi es un múltiplo de pi, por tanto lambda es menos n cuadrado. ¿Vale? Aquí lambda sería menos n cuadrado. Y automáticamente generamos nuestra familia habitual de soluciones, que serían los senos de raíz de menos lambda, que es n, x. ¿Vale? Porque serían del tipo c sub 2 libre, así que serían tipo senos. ¿Pero qué ocurre aquí? Pues que si el coseno es 0, ¿vale? Si el coseno de raíz de menos lambda pi es 0, entonces ocurre que esto desaparecería, entonces me quedaría c sub 2 por el seno igual a 0. Si el c sub 2 es 0, el c sub 2, 1 queda libre. Entonces nos queda otra familia. Y además fijaros que, esto lo hemos visto antes, el coseno es 0 cuando la raíz de menos lambda pi es
pi medios más n pi. ¿Vale? Cuando es de ese estilo. O lo que es lo mismo, dividiendo aquí por pi, la raíz de menos lambda es n más un medio, o si queréis lambda es menos n más un medio al cuadrado, ahí ya el n puede ser mayor o igual que 0 entero, porque todos esos valores serían válidos para que el coseno de raíz de menos lambda pi fuera 0. Y entonces lo que nos sale es una familia distinta, ¿vale? Ahora en este caso el C sub 1 es libre, el C sub 2 es 0, o sea nos sale tipo coseno de raíz de menos lambda, que en este caso vale n más un medio por x. Y nos vuelve a salir otra familia de ese estilo que os comentaba antes, es decir, una pequeña variante que también es una familia de funciones trigonométricas de Fourier, ¿vale? Uno diría, bueno, y si los dos son 0, los dos simultáneamente no pueden ser 0, porque si esto es 0 y esto es 0, pues entonces los lambda tienen que ser a la vez menos n cuadrado y menos n más un medio al cuadrado, y lógicamente eso no puede ocurrir. O sea, no puede ser, son números naturales, no pueden coincidir. O sea que no puede ocurrir que los dos sean 0 a la vez, así que tengo una familia o tenga otra, pero en realidad las dos familias son soluciones, ¿vale? ¿Y eso qué nos genera? Pues nos genera soluciones para los t sub n asociados a cada valor de lambda. O sea que tengo dos familias de valores de lambda que funcionan exactamente igual. Entonces, para lambda igual a menos n cuadrado tendría las soluciones de esta ecuación de segundo orden, que son, ya las conocemos, estas son otra vez las trigonométricas. Esto sería una constante coseno de nt más otra constante por el seno de nt, ¿vale? Y si lambda es menos n más un medio al cuadrado, pues entonces aquí lo que ocurriría es que aparece en t sub n segunda más n más un medio al cuadrado por t sub n igual a 0, que genera otra vez soluciones trigonométricas distintas en este caso. Voy a llamar c sub n a los coeficientes. Que saldrían de ahí, que serían de ese estilo, ¿vale? Claro, el producto de estas t con aquellas x, las del seno, y el producto de estas t con las otras x, son solución, ¿vale? Por lo tanto, las series que yo puedo montar con ellas también, así que realmente me queda ahora una posibilidad de montar dos series. Una serie desde 1 hasta infinito de los a sub n cosenos de nt más b sub n senos de nt por seno de nx. Eso sería una posibilidad de solución, una familia de soluciones que me genera una serie, pero es que la otra también. En este caso es desde 0 de los c sub n cosenos por los cosenos de n más un medio de x. ¿Vale? Y por supuesto, pues las sumas son solución, porque estamos hablando de una ecuación homogénea, por lo tanto, las sumas son solución. Así que si os dais cuenta, lo que me ha salido es una serie, realmente es al final es una serie, aunque está escrita en dos series, en la que participan senos de nx y cosenos de n más un medio x, que es una cosa parecida a las que vimos del coseno de nx y coseno de nx. Lo que pasa es que han salido pues cruzadas, es decir, ya digo que hay un montón de familias ortogonales y esta es una más, ¿vale? Esta es una más, ¿vale? Daros cuenta de que aquí estoy trabajando en un intervalo menos pi, pi, en este caso, ¿de acuerdo? Estoy trabajando en un intervalo menos pi, pi. Bueno, pues vamos a imponer las condiciones iniciales para fijar los coeficientes. Aquí uno dice, bueno, antes me salían dos coeficientes, que tengo dos condiciones, me salen dos coeficientes. Ahora tengo cuatro coeficientes, tengo dos condiciones. ¿Qué pasa aquí? No pasa nada, ya vais a ver cómo sale, pues porque en realidad todo se acopla exactamente igual.
Bueno, voy a empezar con la segunda condición, que como es 0 me es mucho más fácil y ahora comento... O bueno, voy a empezar con la primera, da igual. La u de x0 igual al seno de 7x menos el seno de 3x, ¿vale? Ojo, esto es una condición que se va a verificar en todo el intervalo menos pi, ¿vale? Entonces, si yo impongo ahí u de x0 en la expresión que tengo, fijaros que u de x0 sería t igual a 0, las b desaparecen, aparecería la serie de las a sub n, seno de nx, más, ahí en el otro lado, para t igual a 0, aparecería la serie de la c sub n por los cosenos. Y esto tiene que ser igual de eso, ¿vale? Claro, uno dice, si yo no tuviera esta parte de aquí, yo sería capaz de reproducir esta serie con esta de forma trivial, porque esto al fin y al cabo no es más que una serie de senos de nx. Esto es el seno de 3x, esto es el seno de 7x, con lo cual esta serie y esta es una serie, digamos, trivial si solamente tengo esta. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Cómo puede influir? ¿No podría ser que no tuviera esto y esto se pudiera reproducir de esta forma? ¿Vale? Bueno, pues fijaros que no se puede hacer, por una razón muy sencilla. Estas funciones son pares en el intervalo menos pi. Estoy jugando en el intervalo menos pi. ¿De acuerdo? Entonces, esas funciones son pares. Y esto es una función impar. No hay forma de representar una función par con una función impar en el intervalo menos pi. Otra cosa es que yo cogía el intervalo 0pi, la extendiera de una forma o de otra y entonces sí puedo representarla, pero entonces no es esta función. ¿De acuerdo? Sería su extensión par. ¿De acuerdo? Y aquí no tiene sentido la extensión par porque estoy trabajando en el intervalo menos pi. Entonces, digamos que con esto es imposible que yo represente esto. O si queréis, si calcular los coeficientes c sub n, como siempre, que sería multiplicando la función por esto, el c sub n que sería la integral en menos pi del coseno, o sea, de la función seno de 7x menos seno de 3x, por el coseno. Bueno, aquí habría que dividir por 1 partido por pi, ¿vale? Para calcular los coeficientes asociados a esa familia. Esto es una función par, esto es una función impar, el producto es una función impar, el intervalo simétrico, esto vale 0. ¿De acuerdo? O dicho de otra forma, las series de Fourier separan, de algún modo, las funciones pares de las funciones impares. Entonces, una función impar solamente la voy a reproducir con series de seno y una función par solamente con series de coseno. Luego, lo que pasa es que hemos hecho el truco de extender funciones en medio intervalo para poderlas representar como queramos, como senos o como cosenos. Pero en este caso, como ya tengo el intervalo completo, no estoy extendiendo nada, este trozo de serie no aparece. O sea que directamente los c sub n son 0 y aquí es inmediente ver cómo son los a sub n. El a sub 3 es menos 1, el a sub 7 es 1 y el resto son 0. ¿Vale? O sea que en este caso no tengo que hacer cuentas. ¿Está claro eso? ¿Por qué? Porque el a sub 3 es 1 y el a sub 7 es... ¿Sí? Claro, aquí digamos hemos tenido suerte porque nos ha tocado una función que es impar. ¿De acuerdo? Nos ha tocado una función que es impar. Si esta función hubiese sido par, si el dato inicial hubiese sido par, hubiese sido justo al contrario. No aparece serie en senos porque la función es par y solamente aparecerían series en coseno porque esta función es par. ¿De acuerdo? Pero ¿qué hubiese pasado si hubiese salido una función par? Perdón, una función que no es ni par ni impar. Bueno, pues hay un resultado sencillo que se ve en cálculo 1 y es que cuando tú tienes una función cualquiera, tú siempre la puedes escribir como una suma de una función par y de una función impar. Y de hecho es muy sencillo, porque basta poner la función par no es más que g de x más g de menos x partido por 2, eso es par, fácilmente, cambiáis x por menos x, sale lo mismo, y la función impar no es más que g de x menos g de menos x partido por 2, y también es trivial ver que esa función es impar, cambiáis x por menos x, sale la menos función. Y obviamente la suma es la g. Entonces, como toda función se puede descomponer como suma
de una función par y de una función impar, pues la función par la representaría con la parte de cosenos y la función impar la representaría con la parte de senos. ¿Vale? En realidad eso es lo que ocurre y eso es lo que hacen los coeficientes de Fourier. ¿Vale? Cuando estáis multiplicando por las funciones pares, anulan la parte impar, digamos, y se quedan con la par. O sea que es exactamente igual. ¿Vale? Bueno, finalmente con los usus t pasa igual. O sea, con los usus t, perdón, con los coeficientes que me quedan, los saco de usus t de x0 igual a 0. Y esto nos produciría, pues aquí aparecería la t sub n', la t sub n' de aquí. Para t igual a 0, esto sería un seno y no se aparece, aparecería n por b sub n. Aparecería la suma desde 1 hasta infinito de n b sub n por los senos de nx, más la suma desde 0 hasta infinito de la otro caso aparecerían pues el d sub n por n más un medio de los cosenos de n más un medio x, y esto debe ser 0, ¿vale? Y otra vez igual, aquí podéis calcular los coeficientes simplemente, porque como esto es una función impar y esto es una función impar, están separadas, la única posibilidad de que esto de 0 es que cada una de ellas sea 0, así que salen los b sub n y los d sub n todos nulos. ¿Vale? Ok. Bueno, pues con esto, en las 2 horas de clase que quedan, que son las de mañana y las del martes que viene, voy a hacer un pequeño repaso de problemas del tema 8, que no hemos hecho nada, y algún comentario más de este tema, quizás mañana o ya el martes. Y bueno, pues damos por finalizado el curso. ¿Vale?